Hola, 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 mi gente de YouTube. Hoy les voy a mostrar a cómo dibujar a Goyo cuerpo completo, bueno, la mitad del cuerpo. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando. Vamos a iniciar con el lápiz HB2. Este es el lápiz que tú llevas a la escuela. Aquí vamos a dibujar la forma de la cabeza. Un consejo aquí: no afinques mucho lo que es el lápiz. Esta parte será el boceto solamente. Vamos a llamarlo el esqueleto. Ya tenemos esta parte. Me gusta siempre hacerle la cruz a la esfera, al círculo. Y ahora vamos a sacar esta línea. Puede que se vea un poco larga, pero entre comillas estamos en lo correcto. Aquí vamos a hacer esta forma. Esta forma va a ser el torso. Esa parte que le dibujé ahí arriba será más o menos el abrigo de Goyo. Y aquí vamos a hacer simplemente un cuadrado para la parte de la pelvis. Este óvalo y este otro. Déjame hacer la línea más centrada ahí. Ese segundo círculo óvalo es el codo. Y el primero que está en la caja es el hombro. Déjame borrar esta parte para que no haya confusión. Bien. Tengo un poco de gripe. Para que tengan una idea, el tamaño del rostro, bueno, la cabeza hacia abajo tiene que ser aproximadamente 2,5. O sea, la cabeza 2 veces más la mitad de la cabeza. Ahora vamos a estar utilizando el lápiz 3B y vamos a comenzar a detallar. Aquí dibujo la oreja. La oreja casi siempre sobresale ligeramente de la cruz. Ojo, dije ligeramente. Aquí vamos a dibujar el antifaz. Y vamos a enfocarnos ahora en la nariz. La nariz va a sobresalir tanto del antifaz y está más o menos limitada por la nariz. No va a pasar la oreja. La nariz está limitada por la oreja, o sea, no sobresale. Luego le hacemos la forma de la boca. Esta parte, si quieren, háganlo aparte en otra hoja y después que estén ya seguros, la pueden hacer en la hoja principal. Lo siento por esa parte ahí. Editor, quita la flecha, por favor, antes que comiencen a decir: Rolando, hay una flecha en el medio. Ya conozco a estas personitas. Mi gente, son las 2 de la mañana. Estoy full cansado. Ya hice varios dibujos y quiero dejar todo esto organizado para los dibujos de hoy lunes. Sí, puedo decir hoy lunes. Aquí vamos ahora a enfocarnos en la ropa que tiene Goyo. Presten atención a la forma que yo le voy dando a lo que es
vamos a decirle el uniforme que tiene Goyo, que no es un uniforme, que es un traje. Y ahora aquí vamos a dibujar el cabello de Goyo. Imaginen que hay un círculo imaginario donde ustedes no pueden pasarse de ahí y le van haciendo la forma a lo que es el cabello. Editor, por favor, aleja un poco la imagen para que se pueda ver el proceso del cabello, por favor, cuando puedas. Y así fue que yo boté y despedí al editor. Bueno, aquí vamos a enfocarnos en la parte de la ropa. Gracias, editor. Ahora se pueden dar cuenta de la importancia que tienen las guías al momento de uno hacer un dibujo. Aquí simplemente estamos detallando la forma de la ropa. Otro detalle, cuando yo me tomo un tiempecito, es que estoy afilando la punta del lápiz. Miren, aquí no se ve, pero yo hice esta parte así, bajé aquí, esta línea aquí, esta aquí, aquí, aquí. Esa cosita me gusta hacérsela para que le dé forma de, o sea, la textura de tela, textil. Bien, una vez explicado esto, podemos seguir. Que por cierto, le estaré dando algunos trucazos para sombrear con lápiz, o al menos estilo anime. Este dibujo quiero que sea fácil, no va a ser tan fácil como los demás, pero he visto que muchos de ustedes me preguntan por un dibujo de Goyo a cuerpo completo. Bueno, en este caso en la miniatura no va a ser cuerpo completo. Aquí le vamos a hacer el bolsillo, el pocket, y listo. Aquí vamos a borrar un poco, pero por la magia de la edición ustedes no van a ver nada. Miren, la sombra base la vamos a estar haciendo con un lápiz HB2. El HB2 es el lápiz que usamos para hacer el boceto inicial. Esa va a ser la base de la sombra, o mejor dicho, la sombra base. Miren aquí, si no tienen el lápiz 3B o 4B, miren aquí, por ejemplo, yo con el mismo HB2, haciendo más presión, ejerciendo más presión, hago prácticamente la misma línea, obviamente con un poquito más de esfuerzo, pero es lo mismo. Ahora sí, miren, algo que les voy a mostrar. Vamos a dejar algunas zonas de luz, que de hecho con el mismo lápiz vamos a ir dibujándola, las zonas que serán de luz, y el único objetivo después de dejar las zonas de luz será rellenar. Una vez tenemos la zona de luz,
Lo otro es rellenar con el color del lápiz. Recordar nuevamente un HB2 es este. Y yo no hago rayas, sino círculos ovalados súper largos, como se pueden dar cuenta. Mini circulitos, vamos a decir. Y trato de seguir la misma dirección. Una vez tengo ya la base inicial, ahora con el lápiz 3B vamos nuevamente a delimitar algunas zonas que yo quiero que sean más oscuras. Y ahora sí, gente, aquí está el resultado final de nuestro dibujo de Goyo, entre comillas, cuerpo completo. Si el dibujo les gustó, un bonito like, bonito comentario. Escribe si llegaste hasta esta parte, Goyo, te quiero, y yo te daré un corazón. Ahora sí, lo más épico, los dibujos de ustedes, mis maravillosos seguidores. Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?